Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema dejando a Lot. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu presencia, tu bondad en nuestras vidas, por siempre estar con nosotros, darnos dirección, darnos sabiduría, entendimiento y por ayudarnos a recordar que siempre cumples tus promesas. Ayúdanos a entender esta palabra, Señor, que llegue a nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, vamos a mirar la palabra hoy en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Amigo, la palabra habla aquí de Dios manifestándose a Abraham. En ese tiempo su nombre era Abraham, no había sido cambiado a Abraham. Y dice la Biblia que Dios le había dado a Abraham una orden de dejar su familia, dejar su tierra y ir hacia donde Dios le había pedido que fuera. Ir a esa tierra prometida, a ese lugar que Dios había establecido para que él desarrollara esa descendencia, para que él pudiera tener su hijo, su familia y recibir esa bendición que Dios le había dado. Y hasta este punto la Biblia relata que Abraham había venido de una familia, de un padre que había tenido 3 hijos y uno de esos hijos había muerto joven y había dejado un sobrino que se llamaba Lot. Y también dice la Biblia que su padre, el padre de Abraham, había ya emprendido ese viaje hacia la tierra de Canaán, pero su padre Taré decidió quedarse en un punto y no siguió la jornada. Así que lo que dice la Biblia es que Dios habló a Abraham y le dijo, vaya a la tierra. Amigo, Abraham tomó la decisión de ir a donde Dios le había pedido, pero Abraham inicialmente no hizo como Dios le había pedido exactamente, es decir, él hizo caso, él obedeció a la voz del Señor en ir hacia la tierra, pero no obedeció en el sentido en que él llevó parte de esa familia, de esa parentela que Dios le había pedido que dejara. Basado en esto vamos a desarrollar esta charla de hoy, porque amigo, los deseos de nuestro corazón no rendidos ante el Señor pueden llegar a ser un impedimento para que esas promesas que ya Dios ha establecido para nosotros se cumplan. Cuando tú recibes una palabra del Señor específica, como esta que Dios le dio a Abraham, cuando tú recibes una promesa, generalmente las promesas de Dios llevan condiciones para nosotros, cosas que nosotros debemos hacer para que esas promesas se hagan una realidad, pasos de obediencia que debemos de dar, compromisos que debemos establecer, cosas que debemos de soltar para que podamos dejar lo viejo y permitir que lo nuevo de Dios venga a nuestra vida. Y eso requiere de valentía, requiere de determinación, requiere de obediencia en el corazón, de rendición, de realmente escuchar la voz de Dios y hacer como Él dice. Entonces, miremos acá varias cosas que pueden impedir que esas promesas de Dios se cumplan. En primer lugar, la obediencia parcial. Amigo, obedecer parcialmente a Dios. Obedecer en lo que nosotros pensamos que es lo que debemos hacer, lo que nos parece cómodo, lo que nos parece correcto, pero no obedecemos en lo que no tiene lógica o en lo que nos aflige la carne, en lo que nos hace doler el corazón, en lo que nos hace pensar que vamos a sufrir si lo dejamos, que va a ser difícil confrontar, que va a ser difícil hablar, que va a ser difícil decir las cosas. Y en eso, amigos, hay obediencia parcial. Y Abraham tuvo obediencia parcial. Él se fue de la tierra, se fue de casi toda su parentela, pero se llevó uno de su parentela que no debía llevar.
que al menos Dios le había dicho que no llevara parentela, él llevó a su sobrino Lot. Y si leemos la historia, todo el capítulo 12 y 13, nosotros podemos darnos cuenta que Abraham anduvo por la tierra, pero él realmente se desvió en un punto y empezó a ir a otro lugar, y luego después hubo una hambruna y él se fue para Egipto, y allá pues por poco y pierde la vida y a la esposa, y finalmente pues Dios tuvo misericordia y le devolvió a su esposa y le añadieron bienes materiales, y él regresa de nuevo con todos estos bienes materiales, y es en ese punto donde él finalmente se separa de Lot. Finalmente Lot y él toman caminos diferentes, y solo hasta ese punto Dios vuelve a hablar a Abraham. Y dice la Biblia en Génesis 13:14, cuando ya Lot se había ido, dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Fíjese bien que la Biblia explícitamente dice acá que Dios volvió a hablarle a Abraham solamente después de que Lot se apartó de él. Amigo, antes de continuar con este versículo, leyendo este versículo, vamos a detenernos ahí. Muchas veces pensamos que durante el tiempo de transición, durante el tiempo que Dios nos está dando dirección para hacer algo, tenemos que hacer ciertas cosas. Muchas veces no entendemos por qué Dios está en silencio. Muchas veces las personas se quejan y dicen: pero es que Dios no me habla, pero es que Dios no me ha dado dirección, pero es que yo oro, ayuno y siento que Dios no me responde. Amigo, tienes que mirar si verdaderamente tu corazón está dispuesto a obedecer, porque Dios no te va a hablar si tú no estás dispuesto a obedecer. Si tú no estás dispuesto a dejar lo que tienes que dejar, si tú no estás dispuesto a entregar lo que tienes que entregar, si tú no estás dispuesto a comprometerte como Él quiere que tú te comprometas, tú no puedes esperar que el Señor venga, se revele a ti y te diga las cosas que tú no vas a hacer. Él no te va a hablar si tú no estás dispuesto en tu corazón a hacer las cosas. La Biblia dice que pasaron muchos años hasta que Abraham finalmente se separó de Lot. Y una vez Abraham se separó de Lot, entonces Dios volvió a escuchar, volvió a manifestarse. Abraham volvió a escuchar de Dios. Y finalmente Dios le reafirma la promesa que le había dado varios años atrás, antes de perder todo ese tiempo. Y dice la palabra: y Jehová dijo a Abraham, Génesis capítulo 13, verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira adelante el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le confirma en este momento la promesa a Abraham. Y si leemos enseguida y vemos el capítulo 14 y vemos en adelante, hasta mucho más adelante, cuando finalmente Dios obra y le da ese bebé que tanto Abraham estaba esperando y cambia su nombre. Amigo, pasaron muchas cosas en Abraham antes de que verdaderamente él pudiera recibir esa promesa. Y una de esas cosas es que Abraham tomó decisiones en su carne, creyó poder acelerar el proceso, y entonces él y su esposa decidieron que ese hijo, que esa promesa que Dios les iba a dar, iba a venir no por medio de Sara, su anciana esposa, sino por medio de una empleada, una sierva joven que podía tener hijos, y a ellos les pareció bien estar en acuerdo y permitir que Abraham tuviera intimidad con esta sierva, tuvieran un hijo, y en efecto lo tuvieron, y ese hijo y esa sierva le causaron aflicción a la esposa de Abraham y a ese hogar por mucho tiempo. Y aún ahora, después de muchos años, la descendencia de Ismael, que fue ese hijo que vino por medio de esa sierva, hoy en día le causa aflicción al pueblo de Israel. Y entonces vemos las consecuencias de actuar en nuestra propia voluntad, de querer ayudar a Dios a cumplir las promesas a través de nuestros métodos, porque no queremos obedecer, sino queremos hacer lo que a nosotros bien nos parece. Creer en nuestra justicia es otra de las cosas que impide la voluntad de Dios. Creer que nuestra justicia obra mejor que la justicia de Dios, que Dios te ha dado a ti orden de dejar a alguien, de separarte de alguien, de
romper con una relación, con un negocio que realmente no está en un yugo igual con un creyente, sino que de pronto tú estás ligado con un incrédulo, con una persona que de pronto no sigue los parámetros divinos y tú estás en asociación con esa persona y Dios te dice que la dejes. O cuando tú como padre no ejecutas la disciplina en tu casa, no exiges el orden en tu casa y tú crees que al tolerar el pecado en tus hijos, al tolerar las malas conductas, tú estás haciéndole un favor a ellos porque ellos no te van a odiar o porque ellos así no van a rechazar a Dios. Pero amigo, el tema es que tú no les estás enseñando a conocer a Dios verdaderamente. Esa no es la clase de amor de Dios, porque Dios nos ama, pero Él es un Dios santo y Él espera de nosotros santidad. Y debemos de como padres poder enseñarle a nuestros hijos a Dios de una forma correcta, que Él es un Dios santo, que Él es un Dios amoroso, pero que también Él es juez justo y que Él nos exige y nos pide una vida de acuerdo a su palabra si queremos vivir definitivamente bajo su cuidado y bajo la sombra de sus alas. No podemos esperar el cuidado y la protección de Dios cuando no estamos obedeciendo a Dios. No podemos esperar el cuidado debajo de sus alas mientras estamos en rebeldía a sus mandamientos, y no podemos manipular a Dios haciendo lo que nosotros bien nos parece, revelándonos a su palabra, a su ley moral y esperando de Él los beneficios de su reino. Amigo, así no funciona. Y es lo que muchas veces las personas no quieren entender y no quieren enseñar o no quieren asumir. Y Abraham pues estaba actuando de acuerdo a su voluntad en algunas cosas y debemos de aprender que debemos someternos a la voluntad de Dios y no creernos de pronto más buenos que Dios, tolerarle cosas a los hijos o a la familia o en nuestra casa, creyéndonos ser más tolerantes que Dios, más buenos que Dios, porque Dios es claro, Dios es muy claro en sus mandatos. Ahora, las conductas autosuficientes también retrasan los propósitos de Dios. Creer que nosotros podemos solucionar lo que Dios no puede solucionar. Adelantarnos a los planes de Dios para poder traer las soluciones que muchas veces al hacerlo así terminamos en más y más problemas, aumentando las dificultades o postergando los planes y los propósitos de Dios, trayendo cosas que no estaban por querer hacer o a acelerar los planes del Señor. Tener más temor al hombre que a Dios, otro problema que hace que las promesas de Dios no se cumplan, cuando hay cosas que Dios definitivamente no aprueba, pero cuando es una autoridad o es alguien que nos insta a hacerlo y no tenemos temor de Dios y cedemos nuestra santidad o cedemos nuestra dignidad o cedemos nuestra vida moral por darle gusto a alguien que de pronto nos está presionando o nos está exigiendo o nos está amenazando o nos está diciendo que si no aceptamos o si no lo hacemos, perdemos esa relación. Amigo, cualquier tipo de relación, sea laboral, sea afectiva, cualquier tipo de relación que me pida que yo desobedezca a Dios para poder permanecer, es una relación que no nos conviene, es una relación que no va a dar buen fruto al final. Y si estás pasando por esa situación, amigo, lo mejor es que pongas en orden tus prioridades y veas quién es tu Señor. Y que si tu Señor es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, entonces empieces a romper con esas relaciones que no te están llevando a bendición. ¿Qué más? Silenciamos la voz de Dios cuando no estamos dispuestos a obedecer, ya lo dijimos, ¿no? Inmediatamente dice la palabra, una vez Lot se apartó, Dios habló de nuevo a Abraham, confirmó el pacto y una vez Abraham estuvo dispuesto a creer y a obedecer, vino la promesa para él. Su esposa finalmente tuvo ese hijo, el hijo de la promesa, y a través de él, a través de Isaac, vino esa descendencia que esperaba. Amigo, yo no sé cuáles serán tus promesas, no sé cuáles son esas promesas que tú sabes que Dios te ha dado. Pero antes de empezar a pensar en las promesas, amigo, tú tienes que pensar cómo está tu relación con Dios. Si verdaderamente tú has tenido un corazón obediente, si verdaderamente tú estás dispuesto a dejar atrás las malas actitudes, los hábitos del pasado,
a dejar que el Señor te dé esa nueva naturaleza y permitirle a Él trabajar en tu corazón. Amigo, que no te pase como Abraham, postergando la promesa por tantos años porque no obedeció plenamente a la dirección de Dios. Dios habla claro, pero las personas muchas veces no les gusta lo que escuchan. Tergiversan la voz de Dios, tergiversan el mandato para poder acomodarlo a sus necesidades. Pero así no es, amigo. Debemos de tomar la palabra tal cual como ella es. La palabra es limpia, la palabra es recta. En ella no hay variación, nunca cambia. El consejo del Señor es recto, dice la Biblia. Bueno, amigos, si este mensaje tocó tu vida y quieres entregarle tu corazón al Señor, hoy te animo para que cierres tus ojos y hagas conmigo esta oración. Padre, hoy, Señor, me arrepiento de mi pecado. Te pido que me perdones cuando he hecho mi voluntad y no la tuya. Te pido que levantes mi espíritu y mi ánimo, Señor, y que yo pueda ser guiado por ti. Gracias, Señor, por ayudarme, por sanarme, por levantarme y limpiarme, Señor. Te pido que me limpies siempre, Señor, con tu espíritu y tu sangre y me guíes. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, los dejo hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.